Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Miren, hoy les tenemos un programa que nos ha costado muchísimo colocarle un título. Vamos a decirle qué títulos hemos pensado. El primero les voy a decir el directo, la Constitución más antigua del mundo o la Constitución de los Estados Unidos, ya que mucha gente dice, vamos a ver más adelante que eso no es exactamente cierto, pero mucha gente dice que es la Constitución más antigua del mundo. También pensamos ponerle otro título que es Fundando una República de Virtud, ya que hicimos unos cursos que les mostramos ahí que se llaman los grandes cursos de la historia de un profesor, Daniel Robinson, y él llama a esa serie de capítulos, lo llama Fundando una República de Virtud, ya que los fundadores de los Estados Unidos lo que pretendían era hacer una república de virtud, una república con tres poderes separados, que se respetaran el legislativo, el judicial, el ejecutivo. O sea, y realmente la gente que participó, les decimos, era básicamente gente virtuosa. Eran 55 delegados, de los cuales había 35 abogados y todos habían peleado por la independencia. Era una gente preparada y virtuosa. Pero al final nos decidimos por la primera frase del preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos. Fíjense qué cosa tan bella. La Constitución de los Estados Unidos no comienza como otras que si en el nombre de Dios Todopoderoso, no empieza nosotros, la gente. We, the people. Y eso tiene un significado, pero descomunal, un significado importantísimo, ya que ¿qué significa eso? Que nosotros, la gente, nosotros el pueblo, we, the people, somos los depositarios de la soberanía. El soberano es la gente, el de soberano es el pueblo, el soberano somos nosotros, we the people. Y eso me recuerda a un conjunto musical que les he mencionado muchas veces en diferentes programas, que se llamó Viva la Gente, en inglés era Up with the People, pero fíjense que people se traduce un poco gente y un poco pueblo. En español, people significa la gente más que el pueblo, pero se puede usar indistintamente. Entonces, ese es el título que le hemos puesto al programa. Nosotros, la gente, nosotros el soberano, nosotros el pueblo. Y vamos a comenzar. Les hemos hecho ya 3 programas acerca de la independencia de los Estados Unidos, de cómo comenzó la guerra. El primero lo llamamos No Taxation Without Representation, o sea, no me pongas impuestos porque no tengo representantes. El segundo fue la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y el tercero fue la Guerra de Independencia. Pero nos regresamos al segundo, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. El 4 de julio del año de 1776, ellos se reúnen en lo que ellos llamaban un Congreso Continental, que estaban representantes de las 13 colonias. Vean el mapa, eran 13 colonias que más o menos se autogestionaban y se reúnen en un Congreso en Filadelfia para declarar la independencia. Es importante, o por lo menos es interesante, destacar por qué se reúnen en Filadelfia. Filadelfia hasta ese momento fue la ciudad que más fungió como capital, pero Filadelfia era la ciudad más poblada de las 13 colonias. Imagínense ustedes que Filadelfia tenía más o menos 40.000 habitantes. Les cuento que tanto la Ciudad de México o la ciudad de Lima tenían más de 50.000, pero Filadelfia era la más poblada con 40.000. Después le seguía Nueva York con 25, fíjense, estaba a la par de Buenos Aires. Y después vendría Boston con 15.000, miren, menos que Caracas y menos que Bogotá. Entonces ese congreso se reúne en Filadelfia y tiene delegados de las 13 colonias, y después de la Declaración de Independencia, al año siguiente, el año de 1777, ellos redactan unos artículos que se llaman los artículos de la Confederación, unos artículos de cómo iban a seguir ellos unidos de cierta manera. Entre esos artículos hay cosas bien importantes. La primera es el capítulo 1, que ellos dicen, se los voy a decir de memoria en inglés para después discutirlo en español. Ellos dicen, the style of this confederacy, o sea, el estilo de esta confederación es los Estados Unidos. Fíjense que cuesta traducirlo porque es como si lo tradujéramos literalmente, dicen el estilo de esta confederación es los Estados Unidos, cuando en realidad lo que quieren decir es que el nombre de esta confederación es los Estados Unidos. O sea que esos artículos de la confederación, que les repito, no eran para nada la Constitución, no eran para nada el tema del que estamos hablando, sino el origen, le dan el nombre a ese futuro país que van a ser los Estados Unidos. Tiene una serie de cosas importantes, por ejemplo, establecen la inmunidad parlamentaria, o sea, los delegados de las diferentes colonias iban ahí y no podían ser apresados ni perseguidos por sus ideas.
establece unas reglas del juego de que todos se comprometían a aceptar lo que se decidiera por una mayoría de 9. Eran 13 colonias, si 9 estaban de acuerdo con una cosa, todos se comprometían a aceptarla. Pero miren, no genera un país, no genera un poder ejecutivo con un presidente, una Corte Suprema General o Federal, sino, bueno, una liga de naciones que más o menos, bueno, tienen unas normas y después de que termina la guerra se disuelve el ejército y más bien cada colonia, vamos a decir, quizás exagerando un poco, andaba por su lado. Entonces ya cuando llegamos al año de 1786, 5 de esas colonias se reúnen en Anápolis. Entonces deciden mejorar esos artículos de la Confederación, ya que no les estaba dando la prosperidad ni la felicidad que ellos deseaban. En esas colonias, en esa reunión, pues que estaban Nueva York, Delaware, Virginia, Pensilvania, van 2 personajes muy importantes que son, vamos a decir, los héroes de esta película, que son James Madison, que es conocido como el padre de la Constitución de los Estados Unidos, y Alexander Hamilton. Hamilton va por Nueva York y Madison va por Virginia. Y ellos se reúnen en esas 5 colonias y tratan de mejorar algunas cosas del comercio, pero se dan cuenta de que esa confederación era muy débil, que tenían que hacer algo mejor. Entonces deciden convocar una convención, un congreso, al año siguiente, otra vez en Filadelfia, y convocan a las 13 colonias para discutir esos artículos de la Confederación y crear una constitución. Si nos vamos a nuestros términos, pues ellos estaban convocando a una asamblea constituyente. Entonces se organiza esta reunión para el año siguiente y asisten 12 de las 13 colonias. Eso es muy importante resaltar, que esas 13 colonias eran todas muy diferentes. Había unas muy grandes, unas muy pequeñas, unas muy pobladas, unas muy despobladas. Entonces eran como estados que cada quien andaba por su lado. Entonces les repito, de las 13 asisten 12, ya que Rhode Island, veanla ahí en el mapa, pequeñita, Rhode Island decide no asistir. Vamos a una primera pausa y vamos a ver qué pasa en esa convención de Filadelfia o en esa asamblea constituyente, como diríamos utilizando los términos actuales, y cómo se genera esta constitución. Amigos, seguimos hablando de esta convención de Filadelfia, que es la que redacta la constitución, ya que esta constituyente, por decirlo así, esta convención, su única finalidad era discutir y redactar unos términos en una constitución que luego tenían que ser aprobados por cada una, o por lo menos 9 de las 13 colonias, para que fuese aprobado. Miren, hay una frase de un personaje que fue primer ministro de Inglaterra que se llamaba William Gladstone. Ese señor nació 20 años después de estos acontecimientos que estamos narrando y fue primer ministro inglés como 100 años después, que él decía que la Constitución de Inglaterra era el mecanismo más sutil engendrado por el hombre, pero que la Constitución americana era la obra más maravillosa del cerebro humano. ¿Por qué decía él eso? Miren, la Constitución inglesa es bien sutil porque no está escrita y se cumple desde 1689, pues de la época de la Revolución Gloriosa, se sentaron una forma de gobernar un país, que eso es lo que es una constitución. Una constitución son una serie de reglas y principios para gobernar un país. Y los ingleses tienen eso desde hace muchos años y no está escrito y se respeta y nunca se ha cambiado básicamente. Ellos han hecho reformas, hasta han cambiado la línea de sucesión de los reyes, pero ha sido siempre la misma constitución. Y John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, decía que la constitución de los Estados Unidos está hecha para gente religiosa y vamos a decir decente, pues. Por eso hablamos de una república de virtudes. Las repúblicas tienen que ser de virtudes, ya que hay 3 poderes y los 3 poderes se tienen que respetar unos a otros. Cuando un poder irrespeta al otro, la república no funciona. Y estamos hablando de que se reúnen entonces en Filadelfia esta asamblea, esta convención de Filadelfia para discutir los términos de la Constitución. Y fíjense la diferencia. Como les dije, había países o estados muy grandes, estados muy poblados, estados muy despoblados, estados con esclavos, estados sin esclavos, y era complicado ponerse de acuerdo. Si ven esta tabla que les estamos mostrando, vean la población por estado.
Fíjense que Virginia tenía 447.000 habitantes, prácticamente 450.000. El que le sigue más de cerca es Pensilvania con la mitad, con 240.000, un poquito más de la mitad. Y si nos vamos al final de la tabla, vemos a Delaware con 35.000 y a Georgia con 23. Si ustedes comparan a Georgia con Virginia, Virginia tiene 20 veces más habitantes. Entonces se plantea la primera discusión, mira, ¿cómo vamos a hacer? Virginia decía, y crea lo que se llama el Plan Virginia. Mira, el Congreso tiene que ser proporcional al número de habitantes. O sea que a mí me tocan 20 veces más diputados que a Georgia. Pero los de Georgia dicen, mira, por aquí, si ahorita estamos en un Congreso en el que yo tengo el mismo poder de voto que tú, ahora tú me vas a rebajar a 20 veces menos que a ti. Entonces se crea el Plan New Jersey. New Jersey decía, vamos a mantener la situación como es. En el Congreso cada estado tiene la misma representación y no me importa la población. Entonces se crea un tercer plan que es el que se aprueba y que se llamó el Gran Acuerdo, porque si ven esta gráfica que les mostramos, o sea, yo quiero ir para allá, tú quieres ir para allá, yo digo, tú dices, pero hacemos un compromiso y vamos en una dirección que nos conviene a ambos. Entonces se crea el Plan Connecticut, que es el gran compromiso, en el cual se hacen dos cámaras, una cámara baja, que sí es por representación, por proporcionar a la población, y una cámara alta, que es el mismo poder por estado. No importa que Georgia tenga 20 veces menos población que Virginia, pero va a tener el mismo poder en la Cámara Alta. Pero en la Cámara Baja, Virginia sí va a tener 20 veces más poder. Y así se soluciona este primer impasse. Pero vean este segundo impasse. Hay estados que son esclavistas, que tienen esclavos y parte de su población, como el mismo caso de Virginia. Virginia es un país de plantaciones, algodón, tabaco, etc. Su fuerza de trabajo eran los esclavos. Entonces, los esclavos tienen representación o no tienen representación en ese Congreso. Ya que los esclavos no pagan impuestos, entonces los otros decían, mira, si no pagan impuestos no tienen representación y si sí pagan impuestos sí tienen, y se forma una discusión y saben a lo que llegan de acuerdo. Qué curioso que se llega a la conclusión, y vean esta gráfica que ponemos arriba 5 personitas blancas y abajo 5 esclavos y tachamos 2 esclavos. Vamos a decir que los esclavos están representados en 3/5 a su población. Vamos a decir, la gente libre, pues por ponerle un nombre, tiene un voto, pero los esclavos tienen 3/5 de votos, es decir, valen por un poquitico más de media persona, por 3/5 de personas. Y se llega a ese gran acuerdo que es el de los 3/5. Y sigue avanzando, habían montones de diferencias. Miren, se plantea si el presidente es vitalicio, si se elige un presidente por vida o si se elige un rey, hasta un diputado que se llamaba George Mason dice no, que hay que tener 3 presidentes, uno en el norte, uno en el centro y otro en el sur. Pero se discuten muchísimas cosas y se van poniendo de acuerdo entre todos, hacen su votación y se ponen de acuerdo. Y cuando ya tienen redactado qué es lo que quieren, se nombra a un comité de estilo. Una cosa importantísima, les estaba diciendo que James Madison es conocido como el padre de la Constitución, porque cuando se convoca esta asamblea, miren, nadie quería ir para allá. Todos esos estados estaban felices como estaban. O sea, no querían que viniera un poder central a ponerle impuestos, que llamaríamos hoy impuestos federales, como lo hacía Inglaterra, que desde allá, desde Londres, le ponían unos impuestos. Estos decían, ¿y para qué quiero yo que ahora venga un poder y me ponga impuestos desde Filadelfia? Y nadie quería asistir a esa convención. Y Madison, este padre de la Constitución, convence al norteamericano más importante de la época, que era George Washington, de que asista a la convención. Entonces, cuando Washington dice que va a ir, es que van 12 de las 13 colonias. Y muy importante también es que va Benjamin Franklin, que aunque no participó mucho, hasta hay quien dice que se quedaba dormido en algunas de las asambleas, tenía 81 años, fue muy importante porque le dio presencia, le dio porte. Franklin era el norteamericano quizás que había sido más famoso antes de la independencia en el mundo con su invención del pararrayo. Y por eso, con la presencia de estos dos personajes, George Washington y Benjamin Franklin, es que tiene éxito la convención. Estábamos hablando pues de que se forma ese comité de estilo para redactar la Constitución y vamos a una última pausa a ver cómo se redacta y cómo se aprueba esta Constitución. Amigos, seguimos hablando de esta convención
o de esta constituyente, como ustedes la quieran llamar, que redacta la Constitución de los Estados Unidos. Y habíamos mencionado que asistió George Washington. A George Washington lo nombran presidente de la Asamblea, pues de la Convención, y él establece una serie de reglas de que se limita la información al público, pues no era que cada quien salía a declarar de que se estaba hablando, porque como vimos en el negro anterior, en el segmento anterior, habían muchas diferencias, que si los esclavos, que si la representación. Entonces eso se manejó con mucha discreción y bajo la tutela de George Washington. Una de las actividades más importantes de Madison, de James Madison, por lo cual lo reconoce como el padre de la Constitución, es que él aparte en las noches llevaba nota de todo lo que se escribía, y gracias a él es que se sabe todo cuanto pasó ahí. Y estamos hablando de que al final de que se ponen de acuerdo en todos esos artículos, se nombra un comité que se llamó el Comité de Estilo, que era el que iba a redactar la Constitución. Ahí había 5 miembros en ese Comité de Estilo. Empezamos con el primero, que se llamaba William Samuel Johnson, que era catedrático de Filosofía de la Universidad de Columbia. Les quiero decir que esos 55 personajes que participaron, les repito, había 35 abogados, 29 que habían peleado en la guerra, hombres exitosos en el comercio o en la agricultura. Eran 55 personas notables y bien preparadas. Y véanlo en el Comité de Estilo. Estaba este señor Samuel Johnson en la cátedra de filosofía. Estaba Alexander Hamilton, uno de los grandes promotores junto con Madison. Estaba un personaje importantísimo que se llamaba Gouverneur Morris, véanlo ahí. Ese Gouverneur Morris es el que le cambia el preámbulo, un preámbulo que tenía largo, y lo sustituye por We the People, nosotros la gente. Ese señor Morris es al que se le debe ese cambio extraordinario, ese cambio exitoso, ese cambio magnífico de nosotros la gente. Después estaba un abogado que se llamaba Rufus King, y por último, por supuesto, James Madison, el padre de la Constitución. Entonces, se redacta la Constitución y se lleva, lo repito, redactarse no era aprobarse. Para que se aprobara tenían que aprobarla 9 de las 13 colonias. Y se lleva a cada una colonia a la discusión. Y eso era difícil de aprobarse, porque es lo que les digo, venían de hacer la guerra a Inglaterra porque Inglaterra le ponía impuestos desde lejos, y ellos decían, no, yo no, aquí que nadie me ponga impuestos, yo mismo me los pongo los que yo necesito cada estado, voy a tener un gobierno central poniéndome impuestos. Entonces, este personaje, Alexander Hamilton, empieza a generar una serie de artículos de prensa que se llamaban los papeles federalistas, y que se firmaban con el nombre de Publius. Publius fue un romano, pues, que participó en la eliminación del reino de Roma 500 años antes de Cristo, y Roma se transformó en una república. Entonces él firmaba con el seudónimo de Publius y convence a Madison, pues este personaje que les repito que es tan importante, y a otro que se llamaba John Hay, de que participaran, y se escriben, entre los tres escriben en total 85, 86 artículos. La mayoría lo escribe Hamilton, pero Madison escribe como 25, 26 muy importantes, y Hay escribe 5 o 6 también muy importantes. Les hago un comentario también simpático y pintoresco. Si ustedes ven la cara de Alexander Hamilton, fíjense que es la que está en los billetes de $10. El pueblo americano, pues, le reconoce después toda esta actividad poniéndole su cara en los billetes de $10. Entonces, estos artículos defendían la importancia de tener un país, de tener una constitución, una cosa que los uniera más. Y daba una serie de argumentos que ustedes se los pueden imaginar. Primero, si somos un país, es más fácil negociar con potencias extranjeras. En ese momento tenían un impasse con España, ya que España controlaba las bocas del Mississippi, y había colonias que querían navegar por el Mississippi y España no los dejaba. Y una colonia suelta era muy difícil lograr convencer a los españoles, y no un país unido con un presidente y con un poder central. Entonces ellos dicen, mira, tenemos que unirnos porque somos más fuertes unidos contra una potencia extranjera, pero también somos más fuertes unidos para mantenernos juntos nosotros, y también uniéndonos mejoramos nuestra capacidad de comercio, etc. Entonces, en definitiva, esto va teniendo éxito y se va aprobando la Constitución en las diferentes estados o antiguas colonias. Y ya para el año 1789, cada colonia elige a sus electores para que elijan a un presidente. Cada elector tenía derecho a 2 votos. Un voto podía ser por alguien de su estado, pero el otro obligatoriamente por alguien externo a su estado. Si vemos el caso de Virginia, que George Washington era virginiano,
Virginia vota por el de su estado, George Washington, y bueno, elige a otro externo. Pero todos los demás eligieron como externo a George Washington, de manera que queda electo George Washington por unanimidad como primer presidente de los Estados Unidos. Y en ese momento, por supuesto, no existían lo que nosotros llamamos hoy Washington, la ciudad, o D.C. o Washington City. Entonces, el gobierno se instaura en Nueva York. Después de Nueva York se pasa a Pensilvania, pero los primeros meses del gobierno de Washington se decide decretar la creación de una capital que no estuviese en ningún estado. Entonces Washington dice que eso debería estar por el Potomac, el río Potomac, que es más o menos en el centro. Entonces tanto Virginia como Maryland ceden un pedazo y hacen ese cuadrado perfecto que fue originalmente lo que fue la capital Washington, el distrito de Columbia, que era un cuadrado perfecto de 10 por 10 millas, o sea, 16 por 16 kilómetros. Ahí existían dos ciudades, una en Virginia, que era Alexandria, y otra en Maryland, que era Georgetown, que quedan incluidas en ese distrito. Después le devuelven su parte a Virginia y quedó D.C. como es actualmente, véanlo ahí en el mapa. Entonces, bueno, la ciudad de Washington comienza a funcionar como capital. El año de 1800, ya Washington había muerto el año anterior. Washington gobierna por 2 periodos y una cosa que me parece sabia, magnífica, él se niega a gobernar el tercer periodo, enseñándole a la gente de que ellos pueden vivir sin él, por decirlo de alguna forma, pues de que ellos habían generado una república que se autosostenía. Y bueno, esa república con el paso del tiempo fue convirtiéndose en la primera potencia del mundo, desplazando a Inglaterra hace 100 y tantos años, y sigue siendo todavía la primera potencia del mundo. Bueno amigos, ese es el programa que les queríamos hacer hoy. Muchísimas gracias y vamos ahora a nuestra acostumbrada sesión Educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Miren, educando a nuestros padres vamos a hacer primero 2 aclaratorias muy importantes. Primero, ¿cuál es la constitución más antigua del mundo? Bueno, si ustedes se meten, le preguntan a Google, se meten en internet, les va a salir que la constitución más antigua del mundo es la de un país, vamos a decir paisito, pues sin ánimo de ser peyorativo, porque es un pequeño espacio que está enclavado entre Italia con 32.000 habitantes que se llama San Marino. Y dicen que su constitución es del orden del año de 1600. Segundo, podríamos decir que la inglesa, que es 1689, pero no está escrita. Y tercero, la de los Estados Unidos. Pero mucha gente dice que la de Estados Unidos es la más antigua, ya que la de Inglaterra no fue escrita, y la de San Marino hay gente que dice que no es una constitución, sino que son unas leyes, que no es exactamente una constitución. Pero ahí les mostramos el rango de antigüedad de las constituciones del mundo, incluyendo pues a San Marino de primero, y vean qué curioso que la Argentina está de número 7, un país latinoamericano, está de séptimo en ese ranking. Otra cosa, pero es vital para entender todo este proceso, es que hay una cosa que ellos llaman the Bill of Rights, que es la Carta de Derechos. Cuando se aprueba la Constitución, muchos estados no querían aprobarla porque no incluye a la Carta de Derechos, que es como los derechos humanos. Y se aprobó la Constitución con el compromiso de que lo primero que iba a hacer el Congreso era aprobar esos derechos humanos. Y no tenía, ya el año de 1791, pues Washington tenía escasamente un año en el poder, se aprueban esos Bill of Rights, esa Carta de Derechos, que les menciono 2, son 10 enmiendas, son las 10 primeras enmiendas que se hacen al año y medio, a los 2 años de promulgada la Constitución. El primero es la libertad de culto, de prensa y de expresión, esa es la primera enmienda. Y la quinta enmienda, porque ustedes la han escuchado en todos los programas de películas policiales, cuando llega la policía y apresa al maluco y le dice tiene el derecho a permanecer callado porque todo lo que se diga va a ser tomado en su contra, esa es la quinta enmienda, que es el derecho al debido proceso, de que uno no tiene por qué autoincriminarse. Y así pues las 10 primeras enmiendas tienen que ver con estos derechos civiles y estos derechos humanos. Es importante la enmienda 13, que es cuando se elimina la esclavitud. Es curiosa la enmienda 18, que es cuando se prohíben las bebidas alcohólicas en todo el territorio de los Estados Unidos, salvo para propósitos medicinales, que es derogada ya en la enmienda 21. Al poco tiempo, en el año de 1933, se elimina. Podemos decir que es importante la enmienda 19, que se le da el voto a las mujeres. Es uno de los primeros países que le da el voto a las mujeres, los Estados Unidos.
Y para concluir con las enmiendas, le voy a decir la última, que es la 27, que a mí me simpatiza muchísimo, ya que el Congreso, si aprueba un aumento de salario para ellos mismos, no lo disfrutan los que lo aprobaron, sino los que vienen. Me parece una forma de juego limpio, una forma de república virtuosa. En el Educando a Nuestros Padres, yo les quiero hacer énfasis en cómo estas 13 colonias, estos 13 estados, que eran tan diferentes, que tenían poblaciones distintas, tamaños distintos, realidades distintas de esclavos, etcétera, se van poniendo de acuerdo. Es importantísimo que en una sociedad nos pongamos de acuerdo, aprendamos a negociar, que yo quiero ir para allá, tú quieres ir un poco para otro lado, pero ambos queremos el progreso del país, así que hacemos un compromiso y vamos hacia adelante. Y ese es el mensaje que les queremos dar hoy. Aprendamos a hacer compromisos para que nuestra sociedad se mantenga evolucionando hacia adelante y seamos cada vez más felices. Muchísimas gracias y los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe.